Anunciados ya ayer los temas que íbamos a tratar en estos días previos al Triduo Pascual, que eran los diferentes procesos por los que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar y que son 4 ante los cuales tiene que comparecer, una vez ante Anás, 2 ante Caifás y el Sanedrín, 2 ante Poncio Pilato y 1 ante Herodes. Y ayer nos detuvimos en aquel primer interrogatorio que había hecho el sumo sacerdote Anás, que no ejerciendo el sumo sacerdocio en aquel momento en el que Jesús fue apresado, se le llamaba así por la influencia que éste tenía. Recordamos esos 4 jueces y recordamos esas 6 comparecencias y recordamos la aplicación que el padre Luis de la Puente en sus meditaciones hace tan bellamente ante la mansedumbre, ante la paciencia, ante la voluntad del Señor de querer someterse a esos juicios. El que era sapientísimo maestro de todas las ciencias, quiso ser despreciado de los sabios y profesores de ellas. El que era sumo sacerdote y dechado de toda religión, fue despreciado de los sacerdotes y de los que profesaban santidad. El que era justísimo juez de vivos y muertos, fue escarnecido de los jueces y ministros de justicia. Y el que era rey de reyes y señor de señores, fue despreciado de los reyes y cortesanos y de sus ejércitos, para darnos ejemplo de humildad y paciencia y para consuelo de los que fueren despreciados en este mundo. Bien, Jesús comparece 2 veces ante el sumo sacerdote Caifás, que sí, este sí que estaba ejerciendo el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote en los tiempos de la pasión del Señor. Anás ya había dejado el puesto, lo habían depuesto de su cargo y simplemente estaba a la sombra. Dijimos ayer que seguramente como el personaje más influyente del Sanedrín, seguramente teniendo todos sus tentáculos extendidos en los miembros del Sanedrín y también ejerciendo el mismo poder porque, en definitiva, Caifás era yerno suyo, estaba casado con una de sus hijas. Jesús comparece 2 veces ante el sumo sacerdote Caifás, primero de noche. Una vez que es prendido Jesús, es llevado a casa de Anás e inmediatamente después de ese interrogatorio, de esa conversación de Anás con Jesús, es llevado a casa de Caifás. Y allí hay una primera reunión del Sanedrín. Ya veremos las circunstancias de esa reunión, etc. Este interrogatorio nocturno, este juicio nocturno, viene narrado bien por los evangelistas Mateo y su paralelo en Marcos, Mateo 26 y 27. Y el segundo juicio del Sanedrín, que será por la mañana, veremos por qué razón. Y este juicio de la mañana, que Marcos y Mateo lo resumen sumeramente diciendo que por la mañana se reunió el Sanedrín para ejecutar o para ver la forma de la condena a muerte del Salvador, en el Evangelio de San Lucas aparece detallado. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 66 en adelante. Vamos a leer el texto en primer lugar. El juicio nocturno en Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?».
Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado?». Ahora entran aquí las negaciones del apóstol San Pedro en estos versículos del 69 al 75 hasta el canto del gallo, y se nos dice, inicia el capítulo 27, al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Vemos en San Mateo ese juicio detallado de noche por parte del Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote Caifás. El juicio de la mañana lo narra San Lucas en el capítulo 22, versículo 66 en adelante. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: «Si tú eres el Mesías, dínoslo». Él les dijo: «Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios». Dijeron todos: «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». Él les dijo: «Vosotros lo decís, yo lo soy». Ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Juicio nocturno del Sanedrín y juicio diurno por la mañana, temprano al amanecer, por parte también del Sanedrín. Vemos que en el primero, en el juicio nocturno, el protagonismo lo lleva Caifás, el sumo sacerdote. Es el que interroga a Jesús y es también el que dialoga con los circunstantes, maneja perfectamente la situación. En el juicio diurno, relatado por el evangelista San Lucas, vemos que es toda esa asamblea del Sanedrín judío los que preguntan a Jesús, intervienen en ese interrogatorio y son todos los que a la vez le condenan y deciden llevarlo a Poncio Pilato. Bien, terminábamos ayer el juicio de Anás diciendo que entonces Anás lo envió atado a casa de Caifás, sumo sacerdote. Y ahí hay dos interpretaciones. Hay quienes dicen que Anás y Caifás, al ser de la misma familia, vivían en el mismo palacio, pero en instalaciones, vamos a decir, diferenciadas, y hay quienes, por ese ir atado el Señor, dicen que era en otro lugar distinto, la casa de Caifás distinta de la casa de Anás. El interrogatorio y las intenciones de comprometer a Jesús por parte de Anás no habían dado resultado. San Juan nos dijo que Anás le preguntó acerca de sus discípulos y de su enseñanza, de su doctrina. Jesús le había respondido: ¿qué me preguntas? Si lo que he enseñado lo he enseñado públicamente, abiertamente, en la sinagoga, en el templo, y los que me han oído, que vengan ellos y que hablen. Y como Anás no pudo comprometerlo en nada, pues declina al reo, declina a nuestro Señor, a su yerno Caifás. ¿Quién era este Caifás? Pues ya hemos dicho, yerno de Anás, casado con su hija. Fue nombrado sacerdote el año 18 después de nuestro Señor Jesucristo,
por Valerio Grato, el mismo que había depuesto a su suegro años antes. Este hombre ejercerá el sumo sacerdocio durante 18 años. Y esto pues ya es un dato también bastante importante, porque los que le precedieron después de Anás duraron un año, fueron depuestos rápidamente, y unas sucesiones muy rápidas, y después del mismo Caifás también los que le sucedieron no duraron en el ejercicio del sumo sacerdocio mucho tiempo, también en periodos de un año. Fue depuesto finalmente en el año 36, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, siendo Vitelio gobernador de Siria, y con Caifás cayó también Poncio Pilato, que cayó pues en desgracia ante los mismos romanos. En el momento de la pasión, Caifás llevaba en el cargo entre 11 y 12 años. Ya tenía callo, vamos a decir, ya tenía experiencia en el gobierno del Sanedrín, ¿no? Sorprende la prolongada permanencia en el cargo, 18 años. Los que le precedieron después de la deposición de Anás hasta él no habían durado un año, lo mismo casi los que le sucedieron. Pilato, por otra parte, era un procurador suspicaz, autoritario y codicioso, que parecía gozarse en humillar al sacerdocio y en reprimir la menor tentativa de independencia de los judíos. Ayer lo decíamos, ¿no?, que en este mismo nombrar y deponer a los sumos sacerdotes para el pueblo de Israel no dejaba de ser pues esa marca de autoridad por parte del Imperio Romano, que querían señalar que ellos eran los que mandaban realmente, a pesar de que había ese acuerdo mediante el pago de ese impuesto para que ellos pudieran practicar su religión libremente. Pero sin duda alguna querían marcar su autoridad para que no se les subieran, como decimos vulgarmente, a la chepa. Caifás tendría que hacer verdaderamente prodigios de servilismo, sobornos e intrigas, ¿no? Y esto no hace falta suponerlo de forma gratuita, porque se nos demuestra en el Evangelio, ¿no?, en esa compra de testigos y después incluso de la resurrección, cuando se nos dice que los judíos extendieron y mandaron decir que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿no?, a los soldados los habían sobornado, ¿no? Hay que suponer que Caifás era así, pues eso, un hombre dominado por el servilismo al Imperio Romano, y con esas estrategias, ¿no?, de sobornos e intrigas. Caifás era el que había dicho, tras la resurrección de Lázaro, conviene que muera uno por todo el pueblo. Sabemos que la resurrección de Lázaro es el último signo, el último gran milagro que nuestro Señor Jesucristo realiza y que es como la gota que colma el vaso de el odio, la detestación, la aversión que los judíos le tenían. Porque dice el evangelista San Juan que con la resurrección de Lázaro muchos creyeron en él, y esto llegó a oídos de los sacerdotes. Muchos judíos, dice el evangelista San Juan, capítulo 11, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Vemos que el razonamiento que hace el Sanedrín en su reunión pues es del todo ilógico, ¿no? Hay una persona, Jesús de Nazaret, que está realizando signos y que la muchedumbre lo aclama.
Y ante ello, ¿qué dicen? Van a venir los romanos y van a destruir el lugar santo y la nación. Claro, la consecuencia, o vamos a decir, el razonamiento del argumento tendría que ser otro, ¿no? Ahí está Jesús de Nazaret, que hace muchos milagros, que la gente cree en él y que no es amigo nuestro, que contradice nuestra hipocresía, que denuncia pues el mal uso de las riquezas, que ha entrado 2 veces en el templo y ha expulsado a los mercaderes y ha dicho que iba a purificarlo. Entonces sí, igual nos echan a nosotros del puesto, ¿no? Igual nos echan a nosotros del puesto, entonces vamos a asegurarnos de que este profeta desaparezca, que esta voz molesta no esté, ¿no? Pero la argumentación, vemos, es del todo incorrecta, es una falacia, ¿no? Para llevar y manipular a la mayoría, ¿no? Si permitimos que Jesús siga predicando, siga realizando signos y que la gente le siga, los romanos vendrán y nos destruirán, ¿no? No nos convence, ¿no? Bien. El Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal religioso. ¿Dónde está su origen? Pues en aquellos 70 ancianos que Moisés había elegido en el desierto para administrar justicia. La historia la conocemos del Antiguo Testamento. Moisés, que estaba súper agotado de ejercer la justicia para el pueblo de Israel, y entonces su suegro Jetro le da ese consejo de que nombre a 70 ancianos del pueblo que le ayuden en la administración de la justicia, ¿no? Y ese es el origen histórico del Sanedrín, que se perpetuará a lo largo de los siglos, y tardará hasta tiempos de Teodosio en desaparecer, ¿no? Incluso pues ha habido intentos a lo largo de la historia, ya de los judíos en la diáspora, de restablecer, refundar ese Sanedrín. El último, por lo que leí esta tarde, en el año 2008, ¿no? Unos cuantos rabinos judíos de sectas ortodoxas de ellos, judíos ortodoxos, los de los ricitos, pues se habían reunido para volver a refundar, vamos a decir, el Sanedrín como el alto sistema de juzgar, ¿no? y de dirimir las cuestiones religiosas del pueblo de Israel. Bien. El presidente de este Sanedrín era el sumo sacerdote. ¿Quiénes formaban parte de este Sanedrín? En primer lugar, los sumos sacerdotes, los sacerdotes del templo y los jefes de las principales familias sacerdotales, ¿no? Entonces era esa parte sacerdotal del templo que realizaban el culto, era parte importante del Sanedrín. Casi todos, como dijimos ayer, eran de la secta de los saduceos. Ya dijimos cómo eran estos saduceos, normalmente todos de clase alta, bien vivir, materialistas, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y eran pues muy pragmáticos en el tema de la religión, ¿no? Cumplir, el cumplimiento, vamos a decir, pero sin entrar en las disquisiciones de los fariseos del detalle de la ley o el sentido de la ley, ¿no? Sino simplemente, pues eso, en la formalidad se quedaban. Bien, los sumos sacerdotes, los principales miembros de las familias sacerdotales. Segundo, los ancianos notables del pueblo, aquellos hombres que se consideraban venerables, ya no solamente por la edad, sino también por la ciencia, por la sabiduría que tenían, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos enlazar ahí con el término presbítero, que se nos aplica a los sacerdotes. Presbítero es anciano, ¿no? Cuando Pablo, cuando San Pedro, cuando los apóstoles comienzan a predicar e instituyen sacerdotes, ordenan sacerdotes, se les llama presbíteros, los ancianos de la comunidad, ¿no? No porque en ese sentido sean personas mayores en edad, sino por esa sabiduría, por esa ciencia, por esa prudencia, ¿no? Cuando se dirige San Pablo, si no me equivoco, a Tito o a Timoteo, no recuerdo bien, ¿no? Pues le dice eso, aunque seas joven, no tengas problema, ¿no? Porque el Señor te ha hecho en este sentido anciano, presbítero, ¿no? Presbítero. Bien.
los ancianos notables del pueblo y finalmente los escribas. ¿Quién eran los escribas? Pues eran los abogados, los notables, los notarios, los que sabían de la ley, de las tradiciones y de la aplicación de la ley en la vida concreta, ¿no? Entonces, los sacerdotes, los ancianos del pueblo y los escribas. La potestad del Sanedrín fue variando a lo largo de la historia, según las circunstancias históricas, ¿no? Bajo el tiempo del rey Herodes, que había sido puesto por Roma en todo el territorio de Israel, las funciones del Sanedrín eran estrictamente judiciales. Funcionaba como, vamos a decir, un juzgado donde se dirimían los casos, las circunstancias, los delitos de los judíos. Pero en tiempo de los procuradores romanos, estos poderes se ampliaron. Tenían una propia guardia, como dije ayer, y una policía propia del templo. También el derecho de encarcelar a los delincuentes. Pensemos que entre el juicio nocturno del Señor por parte de Caifás y el Sanedrín y el juicio diurno, nuestro Señor fue suspendido, ¿no? Cuando se visita en Tierra Santa la iglesia de Pedro, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no?, que hace referencia al canto del gallo, ¿no?, donde estaba Pedro, que era la casa, vamos a decir, de Caifás. Se ve allí el pozo donde nuestro Señor Jesucristo estuvo colgado, suspendido aquella noche, ¿no?, mientras se aguardaba a que amanecía y se podía reunir el Sanedrín. Bien, tenían guardia, tenían el derecho de encarcelar, podían imponer ciertos castigos como la flagelación, aunque la flagelación de Jesús la hará Poncio Pilato, la hará el gobernador romano, no lo hará el Sanedrín, sino los insultos, los golpes, pero la flagelación en concreto la hará el poder romano, ¿no? Y la excomunión como expulsión de la sociedad judía, ¿no? Bien, el Sanedrín se dice que ha sido el modo de juzgar más justo de la historia, ¿no?, por sus constituciones y por su forma de obrar, ¿no? Las normas de procedimiento eran muy justas y capaces por sí mismas de asegurar al reo todas las garantías. En primer lugar, y esto es interesante para nosotros, su juicio, sus asambleas tenían que ser durante el día. Estaban prohibido que las reuniones del Sanedrín fueran de noche. No se podía juzgar a nadie durante la noche, ¿no? Todas las diligencias debían hacerse de día, tanto el interrogatorio al acusado como el testimonio de aquellos que se presentaban como testigos a favor o en contra de la causa. Se debía comenzar por las declaraciones de los testigos de descargo y por los argumentos favorables al reo, ¿no? Es decir, lo dijimos ayer, hay que presumir la inocencia y la culpabilidad se demuestra, ¿no? A todos los testigos se les advertía severamente acerca de la responsabilidad y la gravedad de dar un falso testimonio. Si se trataba de un crimen, se le preguntaba solo por aquello que se había visto, no que se pronunciasen por lo que habían oído, ¿no?, por lo que supieran de oídas. La sentencia no podía pronunciarse en el mismo día del juicio si esta era una condena a muerte. Había que dejar toda la noche como momento de reflexión, ¿no?, la jornada de reflexión de las elecciones, pues en el Sanedrín tenían esa noche donde se daba tiempo, ¿no?, a que la parte del Sanedrín que había defendido al reo pudiese convencer a la otra parte que era contraria. Es curioso que cuando el Sanedrín en pleno juzgaba a muerte a un reo, la condición o la resolución es que debían liberarlo y no ejecutarlo, porque realmente no se había dado esa discusión a favor o en contra, ¿no? Cuando todo el Sanedrín en pleno dictaba una sentencia de muerte, no había ningún voto en contra, vamos a decir, esa resolución judicial del Sanedrín se echaba abajo, ¿no?, y deberían librar
al culpable, al reo, ¿no? Porque no se garantizaba, vamos a decir, que hubiese ese ejercicio propio de la defensa, de la discusión, ¿no? Para deliberar la verdad del caso. Los jueces emitían su parecer por orden inverso al de su rango, ¿no? Sobre todo en los casos más graves, para que los mayores y los que tenían mayor ascendencia no influyesen en los miembros más jóvenes del Sanedrín. Entonces, cuando era un caso grave, como el de nuestro Señor Jesucristo, la condena que se le quería imponer era una pena a muerte, deberían empezar a intervenir, ¿no? Y a manifestarse los jueces, los miembros más jóvenes, para que no se viesen coaccionados por los cargos más relevantes y con mayor antigüedad. Bien, todos estos datos nos bastan para hacer ver cómo todas las reglas procesales de la equidad y de la justicia fueron inicuamente violadas en el proceso de Jesús, incumpliendo sus propias normas. Aquellos que eran los fariseos, ¿no?, tan obsesivos con el cumplimiento de las leyes y de los pormenores de la ley, no salieron en defensa del Señor en ningún momento, ¿no? Incluso ahora mismo así de memoria no podría decíroslo, pero en este sentido también para los casos menores con una mayoría simple por parte del Sanedrín era suficiente, pero en cambio para los casos graves, como era imponer la pena de muerte, se requería más que esa mayoría simple de votos, ¿no? Y esto pues garantizaba, ¿no?, en este sentido la libertad y vamos a decir también la inocencia del reo, para que se cumpliese lo más justo dentro de lo que humanamente se puede obrar. Bien. El juicio se celebró cuando el Sanedrín estuvo completo. Hay ese primer juicio de la noche de Caifás con, vamos a suponer, miembros del Sanedrín, pero vamos a decir que eran aquellos que estaban de acuerdo con él y que habían, vamos a decir, participado en toda esa maniobra, en toda esa, esa disquisición, esa, no me sale ahora la palabra, ¿no?, conspiración. En toda esa conspiración contra Jesús, pues estaban allí en aquella noche porque habían llegado, ¿no?, el momento, ¿no?, de librarse de ese personaje molesto, ¿no? Nos podemos imaginar como esas hienas, ¿no?, ante la presa, ¿no?, deseando ya devorarlo, ¿no? Bien. Abierta la sesión, se buscaron testigos dispuestos a hacer una declaración suficiente para condenar a muerte a Jesús. Esto fue tan precipitado que acudieron, nos dice el Evangelio, ¿verdad?, muchos, pero que no concordaban los testimonios, ¿no? Porque además, para que la sentencia se pudiera ejecutar, el testimonio de los testigos tenía que ser concorde en el sentido, en la expresión, ¿no? Ahí tenemos el caso en el Antiguo Testamento tan hermoso que leíamos también en estos días de Cuaresma, de la casta Susana, ¿no? Como aquellos dos viejos, ancianos, miembros del Sanedrín, movidos por sus bajas pasiones, ¿no?, y ante el rechazo de Susana la acusan, ¿no?, de haberla visto con un hombre, ¿no? Y fijaos lo que puede ser el juicio humano, ¿no?, lo que puede ser la ascendencia de ciertas personas en la mayoría, en la masa, que simplemente sin hacer juicio ninguno emiten la condena a muerte de Susana, ¿no? Y será Dios, suscitando a aquel joven, a Daniel, ¿no?, el que ponga en claro toda aquella circunstancia, ¿no?, cuando los interroga de forma separada, ¿no?, y les hace la misma pregunta, ¿no?, ¿bajo qué árbol los visteis abrazados?, ¿no? Se contradicen, porque era mentira, ¿no?, porque no había verdad, ¿no? Bien. Fue precipitado esta reunión del Sanedrín y, por tanto, los testigos no se pudieron poner de acuerdo, o lo que es más probable, que no se aprendieron bien la lección, ¿no? Hemos hablado del soborno. Pensemos que Judas entrega al Señor siendo pagado, ¿no?, siendo sobornado. Pensemos que toda esta plebe que puede acudir a acusar a nuestro Señor Jesucristo, lógicamente, pues podía haber sido muy fácilmente comprada, ¿no?
pero no se aprendieron bien la lección, no sabían bien lo que tenían que decir, ¿no? La ley de Moisés era terminante, ¿no? Para condenar a muerte se necesitaban 2 o 3 testimonios concordantes, o al menos no contradictorios. Aquí es hermoso recordar esto y recordar la escena de la transfiguración, cuando el Señor va camino de Jerusalén y cogiendo a Santiago, a Juan y a Pedro, sube a la montaña y se transfigura delante de ellos, apareciéndose a su lado 2 testigos, Moisés y Elías, ¿no? Que son, lógicamente, figuras del Antiguo Testamento que manifiestan, ¿no? Pues esa historia de salvación, ¿no? Pero que en definitiva es un acto judicial, ¿no? El texto hay que leerlo en esta clave. Están Elías y están Moisés dando testimonio de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado al mundo. La voz del Padre es confirmada por la presencia de esos 2 testigos. Y lo que Pedro declarará más tarde, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, en definitiva es lo que los 2 testigos en la aparición, en la transfiguración, testifican, ¿no? Moisés y Elías. La ley de Moisés era determinante. Para condenar a muerte se necesitaban 2 o 3 testimonios concordantes o al menos no contradictorios. Pero fracasó el intento de obtenerlos en el juicio de Jesús, a pesar de la docilidad de los testigos, de la parcialidad de los jueces y de las muchas tentativas, ¿no? Decían, los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Es curioso, ¿no? Buscaban un falso testimonio, ¿no? Contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. 2 testigos acordes. Al final se presentaron 2 hombres que parecían ofrecer la solución. Por un lado en Mateo y en otro Lucas, ¿no? En Mateo dicen, este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El otro, según el otro texto, dice, nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por manos humanas y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas, ¿no? Claro, descontextualizado, estas afirmaciones, pues podríamos decir, pues son algo, un deseo, un proyecto, vamos a decir, una cosa bastante desorientada, ¿no? Como loca, pero no tenían mayor gravedad, ¿no? No tenían mayor gravedad, porque no blasfema contra el templo, no ataca el templo, ¿no? Pero se descontextualizan de la conversación, ¿no? que tienen. Los testimonios de estos 2 no eran concordes, ni reproducían las palabras de Jesús, ni conservaban el espíritu con el que Él las dijo. Pensemos que era la expulsión de los mercaderes del templo. Y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto, ¿no? ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Capítulo 2, Evangelio de San Juan, versículo 18. Jesús contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Bien, esta expresión de Jesús no era una blasfemia, ¿no? Y ya dijimos ayer que lógicamente lo de la expulsión de los mercaderes, cuando Anás y toda su familia había hecho del templo un monopolio de comercio, de venta de tórtolas y de palomas para los sacrificios, etcétera, etcétera, pues lógicamente la teología les importaba bien poco y lo que les importaba era el dinerito, ¿no? El dinerito y la hacienda propia, ¿no? Esto es una tentación que tristemente sigue también presente en nuestros días, ¿no? No solamente en el mundo, sino también dramáticamente en nuestra Iglesia, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no señalan? ¿Por qué no actúan y vamos a decir, lo hacen de una forma más vehemente, más encendida? Porque seguimos estando muy pendientes de don dinero, ¿no? De don dinero. Nos importan mucho las subvenciones, nos importan mucho, pues eso, lo de la X en la renta, nos importa mucho, claro, y si nos importa mucho el dinero, nos importa poco Dios, ¿no? No podéis servir a Dios y al dinero, ¿no?
Eso nos quita la libertad, ¿no?, para hablar abiertamente y para llamarle a lo blanco blanco y a lo negro negro, ¿no? Es una tentación constante, ¿no? Realmente, ¿quiénes son libres? Pues los hombres de Dios, ¿no? Aquellos que no están atados, ¿no?, a estas cosas humanas, ni respetos humanos, ni intereses humanos de dinero, ¿no? Bien. Lo que Jesús dice no era una blasfemia. De no conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo podría parecer esto una extravagancia, una locura. Lo tuvieron por loco, ¿no? Lo tuvieron por loco, por endemoniado. Es decir, podían decir, bueno, pobriño, ¿qué va a decir, no? Está mal de la cabeza, pues eso, que va a destruir y construir el templo, ¿no? Pues también podría decirlo, ¿no? El mismo Herodes el Grande había destruido el templo anterior para reedificar el templo del que están hablando. 46 años le costó a Herodes construir este templo, ¿no?, para hacerlo más grande, ¿no? Herodes el Grande, el que persiguió a nuestro Señor Jesucristo siendo niño, el que recibió a los magos de Oriente, este fue un gran gobernador, ¿no?, aunque un poco, vamos a decir, malvado, ¿no?, porque incluso dio muerte a varios de sus hijos, a su esposa, creo, a su madre, porque tenía miedo a perder su reino, ¿no?, y después hizo la matanza de los inocentes. Pero en cuanto a la ejecución de obras y del gobierno de Israel, fue muy eficaz, ¿no?, porque aparte de hacer el templo, hizo muchas obras públicas en beneficio del pueblo. Pues Herodes había destruido el templo años antes y lo había reconstruido, ¿no? Por tanto, la afirmación, si no se descontextualiza, si no va más allá del sentido con que el Jesús la dice, pues ni es blasfemia ni es nada, ¿no? Un poco, si podemos decir, una extravagancia o una locura, ¿no?, en aquellos que no entendían a Jesús, pero no tenía mayor sentido, ¿no? Bien, pues aprovechan esta acusación, ¿no? Y ya como Caifás, cansado, ¿no?, de este juicio, de no tener con qué condenarle, motivo ni causa, se pone en pie, ¿no?, y se enfrenta a nuestro Señor, se encara con Él y le dice: no tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que se presentan contra ti, ¿no? Y es admirable, ¿no?, la mansedumbre del Señor, que Jesús callaba. Para mí son muy elocuentes, ¿no?, estos silencios del Señor, ¿no? Jesús callaba. Nosotros que hablamos tanto, nosotros que queremos defendernos tanto, nosotros que queremos justificarnos tanto, que ante la mínima que nos hacen o que nos dicen o qué tal, saltamos en nuestra defensa como si no hubiese día ni noche, ¿no? Jesús callaba. Está siendo, vamos a decir, tentado, está siendo, vamos a decir, se le exige, ¿no?, una respuesta, ¿no? Y la mansedumbre del Señor, Jesús callaba, guarda silencio. El sumo sacerdote insiste, ¿no?, y ahora con redobla la maldad porque cita a Dios, no pide jurar por Dios, ¿no? Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y Jesús responde, ¿no? En el texto de San Lucas dice el Señor: si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder, ¿no? Ya dijimos ayer que el Señor muchas veces aparece como gallego, ¿no? Da unas respuestas como preguntas que deja al contrincante sin poderle replicar nada, ¿no? Los acusadores quedan desarmados. Es lo mismo que había ocurrido días antes, cuando les preguntó acerca del bautismo de Juan y de las palabras del Salmo, ¿no? El Señor dijo a mi Señor, ¿no? Es importante ver cómo continuamente durante esos 3 años de vida pública, es decir, la insidia, la maldad, la tenacidad por parte de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los escribas hacia el Señor era continua, y continuamente estaban queriendo descalificarlo, encontrarle en algún renuncio. Claro, el Señor ya estaría agotado, ¿sabes? Como cuando ya tienes a una persona y dices, ya, iba a decir una expresión fea, no, pero me voy a olvidar, la voy a dejar, ¿no? Ya nada, imposible, ¿no? Lo doy por imposible, ignorancia invencible, ¿no? De
de San Alfonso María de Ligorio. No voy a razonar más, no voy a gastar más energías, no voy a hablar más con él, porque por mucho que le explique, por mucho que le diga... A mí me pasó con una persona, ¿no?, que le tuve que enseñar un poquito de lengua española, y hablaba español, no es que fuera un extranjero, ¿no?, sino que tenía que enseñarle lengua, literatura y lengua española. Y claro, empezamos con la división de las palabras, ¿no?, sustantivo, verbo, predicado. Claro, cuando después de 3, 4, 5 sesiones no fue capaz de comprender la división de sustantivos, verbos, adjetivos y otro tipo de palabras, pues dije, aquí no hay nada que ver. Esto es para otro maestro, ¿no? Aquí es imposible, si no hay esta distinción, ¿no? A ver, ¿hacer qué es? ¿Un sustantivo o un verbo? ¿Un adjetivo? No. Entonces, ya esa ignorancia invencible, no da más. Pobreño, es muy bueno, pero no da más, ¿no? Pues nuestro Señor, cansado también ya, ¿no?, de aguantar a los judíos, de estar explicándoles y diciéndoles y argumentándoles, les dice, ¿no? Entonces, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús una cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Le respondieron, de David. Él les dijo, ¿cómo entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies? Claro, si el Mesías es hijo de David, David es superior a su hijo, y David no puede llamar a su hijo Señor, ¿no? Porque se estaba profetizando, anunciando ahí que el Mesías sí vendría como hombre de la descendencia de David, pero que sería superior, ¿no? En su naturaleza divina, sería Dios mismo hecho hombre, ¿no? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y ninguno pudo responderle nada, ni se atrevió nadie en adelante a plantearle más cuestiones, ¿no? Los listillos, los escribas, los entendidos, pues estaban ahí jugando al Señor, ¿no? Trataban con él las cuestiones disputadas para comprometerlo, ¿no? Y el Señor les revela, ¿no?, les pone, ¿no?, en esta encrucijada, ¿no? ¿De quién es hijo el Mesías, no? Bien. Y después nuestro Señor Jesucristo, al terminar esta conversación, al dejarles en esa pregunta y no haya respuesta, tendrá ese discurso tan fuerte, ¿no?, acerca de los escribas y de los fariseos, de los príncipes y maestros de la ley, ¿no? En la cátedra, Mateo 23, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen, ¿no? Y empieza el Señor a enumerar una cantidad de casos concretos de la vida cotidiana en los que se ponía de manifiesto esta hipocresía, esta incoherencia por parte de los fariseos y de los escribas, ¿no? El Señor le llama, entre otras cosas bonitas, hipócritas, serpientes, raza de víboras, manifestándoles así su incoherencia, ¿no? Es interesante ese capítulo 23, ¿no? Claro, la caridad nos impide, ¿no?, insultar, ¿no? Pero hay ciertos insultos que son bíblicos, ¿no?, como estos: hipócritas, serpientes, raza de víboras. San Pablo utiliza a los gálatas llamándole imbéciles, ¿no? Pues son insultos bíblicos, ¿no? Entonces, como que la falta de caridad es menor, ¿no?, porque está ahí justificada por la palabra de Dios, ¿no? Bien, es una broma, ¿eh? Continúa el juicio, ¿no? Caifás se siente humillado sin conseguir del acusado la confesión para condenarle. Y entonces, por último, hace un esfuerzo, un retuerce, ¿no?, y le dice: te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y aquí sí que el Señor se pronuncia. Aquí sí que el Señor habla, porque ha sido conjurado en nombre de Dios, del Padre, del que le envió al mundo, ¿no? Y el Señor no va a negar la misión para la que ha venido. Y el Señor no va a rechazar lo que el Padre le ha encomendado, ¿no? Y el Señor no va a dar un falso testimonio. No va a responder por la autoridad de Caifás, que en este caso no tenía autoridad para preguntarle, ¿no?, sobre este tema, ni
exigirle el juramento. Pero en virtud, en respeto, en honor al nombre de su Padre, nuestro Señor Jesucristo sí que va a responder. El Padre Lapuente nos hace esta puntualización, ¿no? Y nos invita a hacer esta aplicación. Aquí se ha de ponderar la reverencia grande que Cristo nuestro Señor tenía, oyendo conjurar por el nombre de Dios, luego respondió y obedeció al pontífice, aunque sabía que le conjuraba con mala intención, para sacarle alguna palabra de que le acusar, y aunque sabía que su respuesta le había de costar muy caro, pues le habían de condenar por ella, dándonos a nosotros ejemplo de reverenciar su santo nombre, y por él obedecer a los prelados de su Iglesia, aunque sean malos, sin resistirlos ni porfiar en nuestro silencio, con dureza, cuando nos mandan hablar o hacer algo contra lo que habíamos determinado, ¿no? El Padre Lapuente, ¿no?, nos invita, ¿no?, a considerar, ¿no?, cómo el Señor se sometió, obedeció y habló, respondió por el santo temor al nombre de Dios, ¿no?, por ese santo respeto, ¿no? Y nos da a nosotros ejemplo, y lo quise citar, ¿no?, para que nos libremos de idolatrías absurdas y tonterías, ¿no?, de alabar a quien está en el poder, ¿no? Obedecer a los prelados de la Iglesia, aunque sean malos. El Padre Lapuente, de siglos atrás, los prelados de la Iglesia, aunque sean malos. Realismo. Si todos los prelados de la Iglesia fueran santos, estaríamos ya en el cielo, sería una maravilla, ¿no? Pero hay prelados buenos y prelados malos. Hay que obedecer también incluso a los malos cuando nos exijan hablar, ¿no?, o hacer algo en contra de nuestra religión, lógicamente que no vaya en contra de Dios, ¿no?, en contra de su ley. Lo segundo, dice el Padre Lapuente, se ha de ponderar la respuesta que dio confesando sencillamente la verdad, de que Él era el Cristo, y juntamente desengañándoles del error que tenían contra esto por verle tan oprimido, y para de camino ponerles algún temor que les enfrenase y apartase de sus dañados intentos, como quien dice: yo soy Cristo, y aunque me desconocéis por verme tan humillado, día vendrá en que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y venir en las nubes del cielo a juzgar al mundo como está profetizado de Cristo. Por tanto, mirad bien lo que hacéis, ¿no? En definitiva, fijaos, hay una doble motivación, ¿no?, y hermoso, ¿no?, por respeto, por honor al Padre, cuando Caifás conjura a Cristo, por Dios vivo, a decir, a responder, y nuestro Señor, por ese respeto a su Padre, a la misión que le ha sido encomendado, responde. Y segundo, como una última oportunidad, ¿no?, a aquellos que lo iban a condenar, entregar a la muerte, que iban a cometer el deicidio, ¿no?, el pecado más horrible que la humanidad haya podido cometer, dar muerte al Hijo de Dios, ¿no? Y el Señor en esta hora suprema les da la oportunidad, ¿no?, de poder retractarse, de poder corregirse, ¿no? Y no niega su identidad, dice abiertamente lo que es. Vosotros lo decís, yo lo soy, ¿no?, yo lo soy. Este requerimiento que hace Caifás es absolutamente ilegal. No se podía conjurar a nadie, no habiendo testigos, a que se declarara culpable y pronunciara su condenación. Jesús contesta. Lo hace no porque la pregunta sea legal, o en este caso por respeto a la autoridad que no tiene derecho a hacer esta pregunta, sino porque en esta ocasión su silencio hubiera tenido valor de retractación. Jesús contesta: tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Un clamor de muerte se levanta. Es el que brota de los labios de Caifás, coreado por el Sanedrín. Dice el Evangelio: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué decidís? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Jesús acaba de declararse Dios, gran blasfemia para los judíos. Caifás rasga sus vestiduras, ya tienen el motivo de la acusación. Comenta el Padre Lapuente:
Se ha de considerar la hipocresía endemoniada de este mal pontífice para indignar a todos contra Cristo nuestro Señor. Por una parte, rasga sus vestiduras en señal de tristeza, como quien había oído una grande blasfemia contra Dios, y por otra, se goza de haber hallado ocasión para condenarle, y así como quien había alcanzado victoria dice: ¿para qué buscamos testigos? Y atropellando el orden del juicio, él, que era el juez, se hace acusador, y a los circunstantes los hace jueces, pidiéndoles que ellos le juzguen y digan su parecer, provocándoles a que le condenen como a blasfemo, y así lo hicieron diciendo: digno es de muerte. Para que yo vea cuán errados son los juicios de los hombres, especialmente cuando están apasionados, pues llegan a condenar por digno de muerte al que es autor de la vida, y a juzgar por blasfemo contra Dios al que es el mismo Dios. Bien, y así termina el juicio de la noche, con la condena a Cristo. Es reo de muerte. A partir de entonces, pues los guardias, los oficiales que tenía allí el Sanedrín, el templo, empiezan a golpear, a maltratar al Señor. Finalmente lo colgarán, lo pondrán suspenso en aquel pozo que había en la casa de Caifás hasta que amanece, porque en definitiva saben que estaban cometiendo una ilegalidad y han de, aparentemente por lo menos, cumplir la legalidad, que era que la reunión del Sanedrín se hiciese por la mañana. Como hemos leído, lo relata Lucas. No era lícito condenar de noche, por eso deben reunirse nuevamente por la mañana. El motivo de la nueva convocatoria lo expresa perfectamente San Mateo. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron, no para ver la causa, no para que unos acusen y otros defiendan, como era el proceso que tenía el Sanedrín. No había abogados en aquellos tiempos y era el mismo Sanedrín el que se partía en los que acusaban y entre los que defendían. Y el sumo sacerdote, como presidente, era el que juzgaba. No, aquí no hay juicio ya. Aquí simplemente hay una parte práctica, pragmática, de preparar la condena a muerte de Jesús. Así lo dice San Mateo. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte a Jesús. Ellos habían encontrado en la blasfemia la causa de muerte. No será la que presenten ante Poncio Pilato, porque Pilato no le iba a dar importancia a las cuestiones religiosas. Lo veremos mañana. Pilato sabrá que lo entregan por envidia, Pilato sabe que lo entregan por cuestiones de ellos internas, pero que a él ni le van ni le vienen. Ellos preparan los argumentos, ¿no?, para dar muerte a Jesús. Se han violado, en el caso de Jesús, todos los requisitos legales sin escrúpulos algunos en el juicio del Sanedrín. Como conclusión, el tribunal de Caifás es el tribunal de la conveniencia e hipocresía, ¿no?, tan habitual en nuestros días, en nuestro día a día, ¿no?, en nuestras relaciones con las personas que somos tan dados a juzgar, ¿no?, y a emitir nuestros juicios y a dar nuestras opiniones, ¿no?, la conveniencia y la hipocresía, ¿no? El tribunal de Caifás es el tribunal de las mentiras y de los falsos testimonios, ¿no?, de aquellos que fueron comprados, sobornados para testificar en contra de Jesús, ¿no?, y que también, pues, se repite tantas veces en la vida cotidiana, ¿no?, la mentira y los falsos testimonios. Y vemos también nosotros como también fácilmente usamos de la mentira para justificarnos, para quedar bien, para que los otros piensen, etcétera, 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 ¿no? Esas mentiras que llamamos piadosas, pero no dejan ser mentiras, ¿no? El tribunal de Caifás es el tribunal del error de los juicios humanos, ¿no?, y de los juicios temerarios, ¿no? Es algo tremendo, ¿no?, la capacidad que tenemos de ver, leer, saber las intenciones que tiene nuestro prójimo, ¿no? Somos capaces de escrutar su conciencia, su corazón, ¿no?, y somos capaces de emitir un juicio devastador, un juicio terrible, pesadísimo, ¿no?, sobre las intenciones que ha tenido un prójimo nuestro porque ha dicho, porque ha hecho o porque ha obrado de esta manera, ¿no?
Recuerdo, ¿no?, y me venía a la cabeza cuando lo estaba preparando, ¿no?, una frase que decía mucho el rector del seminario menor cuando yo estaba allí, ¿no? Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ¿no? Aristóteles decía que la virtud estaba en el centro, la virtud en el centro, ¿no? Creo que la expresión latina es virtus es mediocritas, ¿no? No que la mediocridad es la virtud, sino que la virtud está en el punto medio, ¿no?, entre dos excesos, ¿no? Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ¿no? Que pronto nos vamos hacia esa idolatría, esa veneración, ¿no?, por alguna simpatía que tenemos hacia una persona, qué rápido tenemos aversiones hacia personas que objetivamente no nos han hecho daño ninguno, ¿no? Así es el corazón humano, ¿eh? Está enfermo. Nada más enfermo que el corazón humano, dice la Escritura, ¿no? Y así es nuestro corazón también, ¿no?, con nuestras filias y nuestras fobias, ¿no? Y así emitimos nuestros juicios, nuestras consideraciones, y no solamente lo pensamos, no solamente lo razonamos nosotros, sino que tenemos también esa santa libertad, ¿no?, para decirlo, comentarlo, crear, vamos a decir, quórum, ¿no?, entre nuestras amistades, entre nuestros, para señalar, para juzgar, para criticar, ¿no? Este sentido, y esto está claro también, ¿no?, porque tampoco vamos a ser monjigatos, ¿no?, decir yo no opino, yo no hablo, ¿no? Tenemos la gracia, ¿no?, y el don de Dios para conocer la verdad y según la verdad poder juzgar lo recto de lo que no es recto, lo verdadero de lo falso, la verdad de la mentira. Eso lo podemos juzgar, ¿no? Pero ya cuando entramos en el juicio personal de la persona, a nosotros no nos corresponde, ¿no? No nos corresponde. De lo que te digan, dice la frase popular, ¿no?, el refrán, de lo que te digan nada y de lo que veas la mitad. Es que me han dicho, que le habían dicho que era dicho, ¿no?, que fulanita, un menganito, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y hacemos de eso, pues eso, una verdad y vamos difamando, ¿no? Y vamos emitiendo por ahí juicios que nada tienen que ver con la realidad. De lo que oigas, nada, y de lo que veas, la mitad, ¿no? Esa es la sabiduría popular, es la sabiduría popular, ¿no? Conocido es el caso de San Felipe Neri, ¿no?, cuando una mujer va a confesarse, ¿no?, y confiesa de haber dado falso testimonio, de haber difamado a una persona, ¿no? Y el santo le pone como penitencia, ¿no?, que compre en el mercado una gallina y que camino de su casa la vaya desplumando, ¿no? Pobre gallina, ¿no? Entendemos que la gallina ya estaba muerta, porque si no, la pobre le picaría, ¿no? Entonces la señora cumple, ¿no? Y el santo cura le dijo, San Felipe Neri, cuando vuelvas a tu casa, cuando llegues a tu casa, regresa aquí, ¿no? Y la mujer regresó, ¿no?, y le dijo, ¿te has dado cuenta de lo que el significado que tienen o las consecuencias que tienen tus palabras? Ha sido como esto que has hecho con la gallina, has extendido por toda la ciudad sus plumas, y si ahora yo te mandase recogerlas, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? Sería imposible. Pues eso es cuando le quitamos la fama a una persona o hablamos mal de ella, ¿no?, o la difamamos, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudentes, ¿no? El que mucho habla, mucho peca, dice la Escritura, ¿no? Bien, como contraste a este juicio de Caifás, a su figura, hay otra figura en la pasión que nos puede ser ejemplar, ¿no?, que es el centurión, que una vez traspasado el costado del Señor, dice la tradición que era tenía como, vamos a decir esto, cataratas, ¿no?, estaba medio con la vista así un poco dificultosa, como Sagrarito, pues de la sangre que salió y el agua del costado del Cristo se le sanó la vista, ¿no? Y exclamó aquello de verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los judíos, el Sanedrín, Caifás, no quisieron aceptar la palabra de Cristo. Vosotros lo decís, yo lo soy. Este hombre, contemplando el misterio de la cruz, la muerte del Salvador, confesó